Saludos, os doy la bienvenida. Bueno, pues hoy voy a comenzar a compartir algunas notas de esta obra de Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo. Y nos dice el escritor vasco que el amante y conocedor, el amante conocedor se transforma en amado conocido. El amante conocedor se transforma en amado conocido. Bueno, recordamos, por ejemplo, en este libro del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, como la amada pues es agasajada por el amado, ¿no? Y el amado es aquel que nos ama. Y para reconocernos beneficiados por ese amor, pues hay que dar un paso hacia el amado, ¿no? Al mismo tiempo esto lo liga al ámbito del conocimiento. Al querer conocer la fuente de vida, nos conocemos a nosotros, porque somos hechos a imagen y semejanza de esa fuente. No hay consuelo mayor que el desconsuelo. No hay consuelo mayor que el desconsuelo, como no hay esperanza mayor que aquel que alberga el desesperado. Bueno, no hay consuelo mayor que el desconsuelo, porque realmente el desconsuelo mundano se da cuando tomamos conciencia de que en una actitud de dependencia con respecto a los tópicos que percibimos como externos de nosotros, no vamos a llegar a ningún tipo de satisfacción. Entonces este desconsuelo se corresponde con ese aburrimiento del cual hablaba Byung-Chul Han, por ejemplo. Eh, Nos aburrimos de la rutina que no nos aporta absolutamente nada, nos hartamos, nos llega esa hartura o ese hartazgo y eso nos predispone, ese es el detonante que nos predispone para que se nos dé una transformación, para que podamos trascender esa rutina repetitiva. De alguna manera este desconsuelo de aquel que se siente frustrado en su vida, dolido, herido, perseguido, humillado, pues ese desconsuelo le permite acceder a algo que trasciende todas las cosas del mundo, todo el ámbito del César, utilizando el lenguaje bíblico del cual tanto hace uso el propio Unamuno. E igualmente no hay esperanza mayor que la del desesperado. Las expectativas mundanas son siempre dependencia. Por lo tanto, lo mejor que se nos puede dar es desesperarnos de todas esas expectativas, de todas esas falsas esperanzas. No fue el tirano quien hizo el esclavo, sino que fue al revés. Bueno, de esto se ha hablado muchas veces, ¿no? Realmente la esclavitud, la servidumbre, el estado de dependencia está en la mente de las personas. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, si no vivimos conforme a una conciencia de integridad, de que somos seres consumados, completos, cuya labor en este mundo es compartir toda esa herencia reconocida. Si no nos reconocemos así, pues inmediatamente se activa el patrón reactivo, que es el que está a la expectativa, de que se nos provea de un valor, de un elemento, de una abundancia desde afuera. Y eso nos predispone
a la servidumbre, a la esclavitud. Eso nos predispone a que un sujeto que esté en la misma onda pueda aprovecharse de nosotros, pueda explotarnos, porque verdaderamente ese sujeto es la expresión invertida del mismo patrón de dependencia. Necesita humillar, necesita imponerse de manera opresiva a sus semejantes, necesita humillarlos para pegarse sus chutes de empoderamiento. Entonces, mientras que no haya una psicología adecuada, y esto se ha estudiado mucho últimamente, no con la inteligencia emocional, mientras que no haya una psicología adecuada en la persona, pues siempre podrá darse la esclavitud, la servidumbre, la humillación, la opresión. Mientras que no se dé una conciencia a través de esa inteligencia emocional que nos permite reconocer el valor en nosotros mismos y no en algo que circunstancialmente nos provee de ese valor, mientras que no se dé esta premisa que ya nos determina a ser movidos por la certidumbre, pues estamos expuestos a vivir situaciones de opresión, de persecución, de injusticia, y desgraciadamente mientras que en el mundo rija esa premisa, pues habrá guerras, habrá crueldades, habrá represiones, y así será siempre, siempre que no se cambie siempre que no se acceda a esa conciencia de aceptación. La pereza, nos habla de la pereza Unamuno, elogio de la pereza, ¿no? Ese es el libro del nuero, o el derecho a la pereza. No recuerdo el nombre del autor, el nuero de Marx. La pereza solamente la persona que se acepta, que responde al patrón al cual antes me refería, al patrón de aceptación, de reconocerse como un ser consumado, íntegro, solamente ese puede regocijarse perezosamente, como el pescador de Anthony de Melo, ese famoso cuento. Sin embargo, creo que Unamuno se refiere a otro tipo de pereza, porque la pereza para muchas personas no es algo gozoso, sino que es un recrearse, es un elemento evasivo que les permite rumiar sus recuerdos, sus resentimientos. Por eso no son personas que sean asertivas, que sean creativas, que inviertan toda su energía, y a veces son personas muy energéticas, de ahí que sean peligrosas, de ahí que se vuelvan violentas, porque no implementan toda esa energía. eh, y al entregarse a la pereza, al entregarse a la ociosidad, decía San Agustín, que es la madre de todos los vicios, pues mm, necesitan una compensación a esa vida ociosa, a esa vida evasiva, a esa vida que no es creativa, y la compensación, desgraciadamente, pues la encuentran en reacciones virulentas que constituyen una amenaza para sus semejantes. Por eso ya, como he dicho en otra ocasión, es el hombre blandengue, el hombre amanerado, el hombre sedentario, acomodado, evasivo, el que se convierte, sobre todo si hablamos de hombres muy energéticos, el que se convierte en maltratador de sus semejantes. Si no me equivoco, dice Unamuno que la pereza es una manera de querer borrar la responsabilidad en nosotros. Eh, es dejarnos llevar por una inercia acomodaticia. Cuando hay algo en nosotros que nos está diciendo, ahí tienes que tomar tú la responsabilidad, aquí puedes tú tener una actitud asertiva, expansiva, afirmativa, aquí puedes tú comenzar, aquí puedes tú tomar las riendas de tu vida, puedes tú servir a tus semejantes, puedes tú aportar, pero es siempre más fácil
dejarse llevar por una inercia perezosa, acomodaticia, que se corresponde con esa zona de confort, ¿no?, que hablan en psicología. El cristianismo o cristiandad no fue doctrina, sino que fue vida. Cristianismo o cristiandad para Unamuno no es una doctrina, no es una serie de dogmas, no es una serie de elementos ortodoxos a los que hay que ceñirse. De ahí que en los años 50 se escribiera esa famosa carta pastoral, ¿no?, de algún obispo español, en el cual pues se decía que Unamuno era el hereje máximo. Efectivamente, es un hereje conforme a la visión ortodoxa de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia. Los librepensadores, los que transitan un camino espiritual conforme a su propia individualidad, se convierten en herejes, se convierten en heterodoxos. Pero recordamos las palabras del que fuera su maestro en este ámbito del pensamiento, que fue William James, que afirmaba que donde comienza la ortodoxia se acaba la espiritualidad. Allí donde se impone la ortodoxia se acaba ese camino espiritual, que para William James es algo que transitamos individualmente. Que los beneficios de ello sean comunitarios, ya eso es otra cosa, pero el camino es espiritual, como nos demuestran todos los místicos de la historia. John Bunyan, Teresa de Jesús, San Agustín, Francisco de Asís, Francisco Javier, George Fox, etcétera, etcétera. Todos esos a los cuales se refiere en su obra la variedad de la experiencia religiosa William James. El cristianismo o cristiandad no fue doctrina, sino que es vida. Cristiandad es el culto al Dios hombre, el Dios hecho hombre. Sois dioses, nos dice Jesús en los evangelios. Pero sois dioses siempre y cuando os reconozcáis en la verdad en la que Dios os crea. Reconozcáis en vosotros como única realidad la herencia del Creador. Entonces sois dioses. Mientras que no sea así, simplemente sois replicantes que no se reconocen en esa verdad. La cristiandad, por lo tanto, es el culto a un Dios hombre, por eso lo personificamos, por eso el propio Creador se personifica en la figura de nuestro Maestro Jesús. Lo podemos tocar como lo toca Tomás, incluso después de su muerte, después de su resurrección. Es un Dios de carne y hueso, una expresión también muy común de Unamuno. Somos hombres de carne y hueso. Se da, viene a decir Unamuno, una muerte de la historia en el cristianismo primitivo ante el próximo advenimiento del reino de Cristo. Mantiene Unamuno que los contemporáneos de los cristianos, contemporáneos de Jesús y sus seguidores, y sus generaciones inmediatamente posteriores, tenían la convicción de que el fin del mundo se iba a dar en cualquier momento próximo. E incluso, si no me equivoco, llega a afirmar Unamuno que Jesús de Nazaret, el propio Jesús, tiene también esa convicción. Entonces todo lo que dice Jesús, todo lo escatológico, todo lo del más allá, del fin del mundo, o como del apocalipsis, como se les quiera llamar, todo lo referido a ello hay que entenderlo bajo esta premisa, según entiende Unamuno. Todo lo que dice Jesús. El reino de Cristo, el reino que no es de este mundo, va a sobrevenir sobre nosotros. Así piensan esos contemporáneos, y por lo tanto eso va a suponer que toda esta realidad
todos estos elementos propios del mundo del César van a diluirse, van a dejar de existir. Que va a ser violenta o no violentamente, ese ya es otro tema. Pero que el reino de Cristo se va a imponer. Así lo pensaban. Y como bien dice Tolstoy, eso no se da. Pasan 1800 años y eso no sucede. Seguimos viviendo conforme al paradigma pagano, al paradigma anterior al mensaje de Jesús, al paradigma anterior a la muerte, a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El alma es social, la resurrección de la carne es espiritual. El alma es social, es la sociedad, son las interacciones y la herencia recibida a través de las interacciones que se han estado dando por todas las generaciones. Todo eso va forjando nuestra alma. Nuestra alma, por lo tanto, es un elemento social. Entiende Unamuno. La resurrección de la carne es espiritual, paradójicamente. Es un elemento espiritual. Nuestra carne, nuestro cuerpo, cuerpo viene de corpus, la obra del corazón, corpus, no sé si es precisa esta etimología. El cuerpo es lo que manifiesta algo que no es corporal. Nuestro cuerpo es hijo del pecado, conforme a la teología cristiana, ¿no? Y por lo tanto este cuerpo no está bendecido por la eternidad. Lo estará nuestro espíritu, lo estará a través de nuestra fe, el alma en la cual nos reconocemos, pero no el cuerpo. Por lo tanto, pero el cuerpo de Jesús en el cual resucita, sí que está bendecido. Ese ya no es un cuerpo de este mundo, ya no pertenece a la realidad, ya no está sometido en ningún sentido, aunque Jesús nunca lo estuviera, a las imposiciones del César. La resurrección de la carne es espiritual, muere la muerte, dice. Esto recuerda al poema, al famoso poema de John Donne, ¿no? En el cual muere la muerte, sobre el cual se hizo la película, ¿no? Famosa que no recuerdo el título. La muerte muere y por lo tanto el cuerpo es eterno. El cuerpo se expresa en la eternidad. Obviamente esto es controvertido, ¿no? Esto habrá opiniones para todos los gustos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice la Biblia. La persona es cosa, porque cosa deriva de causa. Una interesante puntualización de Unamuno, que es una cosa. Sobre las cosas también hablaba Simone Weil, ¿no? De qué son las cosas verdaderamente. Las cosas están vivas porque los que interactúan con ellas, nosotros, estamos vivos. Por lo tanto, y dice Unamuno que cosa y causa son palabras que tienen una misma etimología. Por lo tanto, las cosas son causas. No son solamente efectos, no son solamente elementos inanimados. Y la persona es cosa, porque siendo cosa es causa. Esto también se corresponde con lo que dice Unamuno en algún lugar, ¿no? De que debemos que construir a Dios, debemos construir nuestra eternidad. Unamuno en muchas ocasiones parece bastante escéptico, ¿no? Parece no tener fe en la vida eterna, pero de alguna manera es su postura para acercar hacia la fe cristiana, desde mi punto de vista, al común de los intelectuales que solía en esa época y en esta también,
solía estar muy alejado de la cristiandad, de un camino espiritual cristiano. Todavía, y ahora incluso más, vivimos confrontados con nuestra herencia cristiana. Yo lo llamo civilización cristiana, aunque Unamuno se opone a esta expresión. No reconocemos nuestra civilización cristiana de la cual formamos parte, y estamos confrontados con ella. Al confrontarnos con ella, creamos un vacío que se va a llenar con otra cosa. No sé si es el Islam, no sé si lo que fuera. Por ejemplo, muchos lo llenan de orientalismo, de religiones orientales, budismo, taoísmo, hinduismo. Esto ya sucede desde hace décadas, ¿no? Ya sucedía incluso en tiempos de Unamuno, ya incluso se suele decir que Hegel está muy influido por el hinduismo y que Schopenhauer está muy influido por el budismo. Estos grandes filósofos alemanes, precursores de Nietzsche y de muchos existencialistas. Pero esto es una versión de este orientalismo, es como el flamenco de Rosalía. Esto es como el flamenco de Rosalía. Quien no ha escuchado flamenco en su vida se cree que Rosalía es una cantadora. Rosalía coge el flamenco y lo adapta después lo destruye y lo reconstruye, digamos. Pero ya eso ya no es flamenco. Está bien, ¿no? Lo que ella hace, que sea una artista tan famosa, que tenga tantísimo éxito, pero eso no es flamenco. Pues el budismo de ingleses, alemanes, norteamericanos, el budismo, el budismo zen, eso no es lo original. Se creen ellos que sí. Yo hace años fui a ver una conferencia de un maestro zen británico, y el británico era un británico, hablaba como un británico, se comportaba como un británico, decía chascarrillos típicos de británicos. No era un hindú, ni un japonés, ni un chino, ni un tibetano, ni un coreano, era un británico. Entonces eso es lo que pasa, es como lo que decía de Rosalía, es como un ruso cantando flamenco, sin saber español siquiera, pues lo canta a su manera, ¿no? Pero lo adapta a los sonidos de su lengua, y entonces ya es otra cosa distinta. Entonces, más o menos, lo que yo creo que piensa Unamuno es que nosotros no podemos renunciar a nuestra esencia cristiana, porque es un hecho no solamente religioso, no solamente espiritual, sino que es cultural, histórico, social. Eso es la cristiandad. Decir no somos cristianos es tan absurdo como decir no somos europeos, no somos occidentales. Es expresión de ignorancia. Nietzsche es cristiano, Sartre es cristiano, la Revolución Francesa es un hecho cristiano, forma parte de la tradición cristiana, de la civilización cristiana. Porque esa palabra, esa expresión civilización cristiana, es mucho más completa que la civilización occidental, la expresión civilización occidental, que muchos cuestionan, porque civilización occidental, ¿eso qué es? La civilización alude a algo mucho más específico: civilización romana, civilización egipcia, civilización azteca, civilización china, civilización egipcia, griega, cartésica, fenicia, cartaginesa, árabe. Todo eso, hay una lengua y hay una forma de pensamiento y hay una religión y hay unas costumbres que se imponen sobre otras que también puede que estén ahí. Es algo mucho más específico. Y civilización occidental, ¿qué es? Pero aquí hay un húngaro, vasco, franceses, corsos, escoceses, gallegos, portugueses, sicilianos, rusos, ucranianos, letones, lituanos, polacos, rumanos, gitanos, judíos. ¿Qué es eso de civilización occidental? Con cientos y cientos y cientos de pueblos distintos, con decenas y decenas de lenguas diferentes. Y encima la historia de esa civilización occidental es la historia de una permanente guerra civil: franceses contra ingleses, rusos contra polacos, españoles contra españoles, y nosotros no molestamos a nadie y nos matamos entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es eso de civilización occidental? Es una abstracción. Y civilización cristiana, y así que es algo mucho más específico, porque cristianos han sido y son
los rusos, los polacos, los alemanes, los ingleses, los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses, los rumanos. Entonces ya el elemento cristiano ya es un denominador común que no puede ser cuestionado. Y los que lo cuestionan, que es lo que antes decía, lo que hacen es sustituirlos de manera, al modo de Rosalía con el flamenco, de manera desvirtuada, lo sustituyen por un elemento extranjero, ajeno a sí mismo. Puede ser el Islam, el budismo, el hinduismo o el ateísmo, que a veces el ateísmo son expresiones de, de cristiandad disfrazadas, ¿no? Fijaos, ya lo comentaba en los vídeos que hacía sobre Nietzsche, el permanente uso del lenguaje cristiano, los conceptos cristianos, los tópicos cristianos. Eso denota que él es un cristiano, que es un hijo de la cristiandad, por más que le pese. La persona es cosa porque cosa deriva de causa. Somos causa. Eso también nos incita a ser asertivos, a saber que el efecto está en nuestras acciones y no somos efectos de algo ajeno, de algo exterior. El verbo hablaba, pero no escribía. El verbo no escribía, el verbo hablaba, el verbo personificado en la figura de Jesús solamente una vez escribe, lo recuerda Unamuno, que es cuando escribe esos signos en la arena, cuando está intercediendo por la mujer que va a ser lapidada, como se nos cuenta en los evangelios. El verbo habla. Jesús de Nazaret, al igual que Sócrates, al igual que Buda, pues no escriben. Habla, es palabra oral, expresión oral. Y este no escribir es una manera de decir que la letra muerta de los textos considerados sagrados pueden convertirse en un elemento que perjudiquen nuestra progresión espiritual. De ahí las cruzadas, de ahí los atentados terroristas contra Torres Gemelas, por ejemplo, de ahí la Inquisición, de ahí las guerras santas. Todo se da porque la letra muerta de esos textos sagrados se han envenenado en la percepción de esos falsos creyentes, de esos falsos fieles que se han entregado a sus pasiones más bajas y la proyectan sobre su propio camino espiritual, que evidentemente ya no se da. La letra es muerte, la letra es muerte, y en ella no se puede encontrar la vida. En la letra no se puede encontrar la vida. Los celtas, por ejemplo, y otros pueblos antiguos, justamente por esta razón, no escribían. Ellos tenían fe completa en el devenir de los ciclos de la naturaleza. Y por lo tanto querer conservar, querer plasmar algo en un papel para que quedara ahí para siempre, eso era sinónimo de debilidad, era sinónimo de miedo, era sinónimo de rendirle culto al pasado, a lo muerto, eh, a lo que ya no existe, a lo que ya no nos determina. Es querer ir en contra de esos ciclos de la naturaleza, de la rueda de la vida. Evidentemente, como ya tenemos tan normalizado el hecho de escribir, esto puede que nos resulte difícil de comprender y más difícil todavía de aceptar. La letra es muerte y en ella no se puede encontrar la vida. También nos habla de cómo pagano significa hombre del campo, ¿no? De ahí lo de pago del humo, ¿no? Pagano etimológicamente significa el que vive en el campo, el que vive en la naturaleza. Por lo tanto, el apóstol de los paganos es aquel que se dedica a evangelizar a aquellos campesinos, a aquellos mullís, utilizando el lenguaje ruso, que viven muy próximos a la naturaleza. San Pablo es
el apóstol de los paganos, precursor de Erasmo, Calvino y Lutero. Eso dice Unamuno. San Pablo engendró la agonía del cristianismo. Dicen algunos ortodoxos de la religión rusa o griega también, que para ellos el gran fundamento de su tradición religiosa es la figura de San Pablo, y están convencidos de que para nosotros los que venimos de un ámbito católico, es San Pedro. Tenemos de San Pablo pues la historia de que él perseguía a los cristianos. Él era un romano, era un judío, pero también era un romano, era un ciudadano romano, eh, que defendía a su patria. Para él su patria, igual que para Bobby Fischer, que era judío, su patria es Estados Unidos, no Israel. Pues para San Pablo, su patria era Roma, aunque su pueblo fuera el judío. San Pablo engendró la agonía del cristianismo. En sus cartas, en esa la agonía del cristianismo, ya lo comentaba en el vídeo anterior. Con este concepto Unamuno alude a que realmente el cristianismo tiene esa agonía, tiene ese choque entre lo que para Unamuno es la civilización, que es algo que es no cristiano, y el propio hecho de la cristiandad. Lo cristiano y lo civilizatorio están en conflicto, porque lo civilizatorio es lo propio del César, y lo cristiano es lo propio de ese reino de Dios, de Jesús, de Cristo, que no es de este mundo, pero que reconocemos en nosotros todos aquellos que nos declaramos cristianos. Entonces existe ese conflicto, el conflicto de lo mundano con lo espiritual, y ese conflicto es inevitable. Para Unamuno ambos conceptos dependen el uno del otro, y cuando el cristianismo terminará la civilización occidental, si eso pudiera darse. Y cuando la civilización occidental termine, se termina el cristianismo igualmente. Ambos conceptos, en el alma de cada creyente, están en permanente conflicto, en permanente distensión. La letra trae al dogma. La letra trae el dogma, el decreto, y tras ello la lucha contra las herejías. A través de la letra se ancla un concepto, y aparece ya la ortodoxia, a partir de la cual se empieza a perseguir a todos aquellos que cuestionen esa ortodoxia. Pero entonces ya no hay un camino espiritual, entonces ya no hay religión, entonces ya no hay fe, no hay amor, entonces hay algo mundano, persecución, opresión, inquisición. Por eso es la muerte de la fe, la muerte del cristianismo, la muerte de la espiritualidad en el alma de aquellos que veneran, reverencian, idolatran esa letra muerta. La letra trae al dogma, el decreto, y tras ello la lucha contra las herejías. De aquí que, como antes comentaba, de aquí que ese obispo canario llamara máximo hereje a Unamuno. Para él realmente es un gran honor que los dogmáticos, que los ortodoxos, que los que idolatran la letra muerta, le llamen hereje. Bueno, de momento voy a dejarlo aquí, ya seguiré compartiendo
estas notas sobre la obra de Don Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.